Oscar Martínez es psicólogo social, trabaja en estos temas hace mucho tiempo ya, es catedrático de la Universidad Católica. Oscar, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aquí ni Ángel? el codo, hermano. Aquí de lejos nomás. Aquí de lejos nomás. A ¿Qué pesar de tal? que John es el resfriado. Sí, bueno, gusto saludarte y gracias por la invitación, No, Ángel. gracias a vos. Oscar, ¿cuáles podrían ser las primeras precisiones que vale la pena decir en este contexto y en este tema que tiene que ver con esta suerte de necesidad y de compulsión sexual que tenemos los hombres? Bueno, estaba escuchando la conversación hace un momento también que se estaba teniendo acerca de este caso que sucedió en Argentina, donde justamente el fiscal pues libera de culpa a un grupo de personas que violaron a una mujer, justamente arguyendo esto del desahogo sexual, ¿no? Sí, claro. Claro, por lo tanto me parece que es un tema que hay que tomarlo con muchísimo cuidado y bastante, digamos, entre pinzas cuando hablamos de desahogo sexual, porque podemos tender a generalizar, ¿no? un cierto tipo de comportamiento y hasta cierto punto justificar, cosa que no me parece que sea apropiado, ¿no? Me parece también que nosotros encontramos en la cotidianidad muchos signos de estos ritos de la configuración de un tipo de masculinidad, ¿no? Que se ha venido a llamar desde los estudios, por ejemplo, de Connell, de hegemónica, ¿no? Entendiendo que hay 4 tipos de masculinidad según esa teoría, que es una teoría clásica, ¿no? La de la hegemónica, la subordinada, la cómplice y las marginales. Por lo tanto, pues se supone que entonces cada hombre recibe pues este mandato más bien de ejercer este poder y dominio a través de lo sexual, ¿no? Pero lo sexual no solamente se reduce pues al coito, sino son varios tipos de comportamientos, actitudes y pensamientos en torno a la relación de dominación y poder que se tiene en este caso con el género opuesto. No es casualidad que, por ejemplo, cuando se encuentran 2 equipos de fútbol, uno que tiene mayor poder y otro que tiene menos poder, ambos equipos masculinos, ¿no? Suelen salir chistes que están reflejados en el lenguaje popular como nos los vamos a dar, ¿no? O sea, hacen una clara referencia sexual. O sea, ¿por qué utilizar el lenguaje sexual en algo que no tiene nada que ver con eso que es el deporte? Porque hay una relación de dominación y poder que ya está implícito pues en nuestra forma de entender las relaciones de dominación, ¿no? Como, ese partido lo van a pasar por Venus. ¿Por qué? O sea, si los ponemos a pensar fríamente, no tendría ningún sentido, pero tiene sentido justamente en el hecho de que estas relaciones de dominación y poder pasan, digamos, por la penetración, por ejemplo, ¿no? Es algo que explica, digamos, la psicosexualidad desde muchos enfoques, sobre todo desde la psicología evolutiva, ¿no? Se ha hecho un estudio en México que se llama Dominación y Deseo y el caso de la homosexualidad, y para ver cómo es que se denominan las diferentes prácticas sexuales entre orientaciones y entre personas que las practican, ¿no? Es decir, hay formas, digamos, de poder entender este ejercicio de penetración como un ejercicio netamente de dominio, ¿no? Claro. Y que no solamente los hombres lo utilizan con las mujeres, sino también con los propios hombres, ¿no? O sea, una persona que muchos de nuestros ritos de crecimiento de la masculinidad están pues con visiones bien idealizadas de estas relaciones de dominación y poder, como por ejemplo el acceso a la pornografía, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico tenía mi peluquero que se llamaba El Galán ahí en la calle Colón y Indaburu, saludos si sigue existiendo. Pero no, pues era que hasta que cumplías 15 años, porque te conocía de toda la vida, que te cortaba el cabello, te daba los condoritos, ¿no? Ajá. Cuando sabía que ya habías cumplido 15 años, entonces abría el cajón secreto que eran las revistas Playboy, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios idealizados, porque ¿qué ves en la revista Playboy? No ves pues la realidad como tal cual, digamos, no pienso que la realidad es muy discutible, pero ves una realidad idealizada, ¿no? Que luego la tratas de reproducir, pues, de alguna manera. De ahí también que la pornografía es bastante mentirosa. Entonces, yo creo que más que este desahogo, ¿no? Que se remite a algo bastante instintivo, el que nosotros ya, como especie, supuestamente ya lo hemos socializado y lo hemos educado, ¿no? Porque se supone que por eso también tenemos, pues, normas y leyes que nos remiten a mantener, digamos, una armonía en nuestro comportamiento social, ¿no? Claro. Bien, pues se nota en la cotidianidad cómo esta constitución de la masculinidad, como decía hace un momento también un compañero, este mandato, hace que tengamos que buscar ejercicios de poder constantemente, y no solamente mediante la práctica sexual, sino en nuestra cotidiana forma de ver la realidad y entender nuestra relación Y con hasta los otros. verbalizarla, ¿no? Claro. Qué interesante. Ahora, de lo que me dices me quedan 2 cosas. Una, ¿por qué además este pulso de experimentar esta
esto que luego se replica y que acentúa el hecho de la violencia que generamos a niñas, niños, este irrespeto a las diversidades sexuales, porque una vez más parecería como quiero experimentar, entonces también quiero buscar un travesti o un homosexual, ¿no? Claro, es que eso va mismamente, como te decía hace un momento, por esta idealización, pero también este ejercicio del cuerpo, ¿no? Porque es un dominio sobre el cuerpo, pues, del otro, ¿no? Es básicamente la dominación del otro a través de la posesión misma del cuerpo. Entonces, esta experimentación yo creo que más bien satisface estas ideas y estos mandatos que están alrededor de este imaginario que es el ser hombre, ¿no? Que ahora está bastante en discusión también. Ajá. Más allá de que, por ejemplo, en este estudio que te comentaba de México, los que penetran a otros hombres no se sienten pues personas con una orientación distinta, no se sienten homosexuales, ¿no? Más bien al contrario, digamos, ¿no? Pues reafirman esta su masculinidad hegemónica. Claro, ¿no? Que es muy diferente hablar de un cuerpo abierto que de un cuerpo cerrado, ¿no? De un cuerpo penetrador que un cuerpo penetrado. Y si tú te fijas bien, digamos, la penetración como insertada también en el lenguaje popular es una forma de disciplinamiento, ¿no? De te voy a violar, lo que se da también en las cárceles. Claro, es una forma de mantener la línea del poder en este gran otro que es lo masculino, ¿no? La cultura masculina. Ahora, el comportamiento de grupo, el validarse en el entorno, el ser reconocido. ¿Por qué tenemos tanto esta necesidad los hombres? En diferentes niveles, ahora estamos hablando de la actividad sexual plenamente, pero casi siempre y en todos los niveles. Hay algo que se llama eso de la sospecha homosexual, ¿no? Que es a lo que todos los hombres le están rehuyendo cuando, por ejemplo, en estos ritos, en estos rituales masculinos, cuando estás en el vestuario, digamos, después de haber jugado un partido, no te puedes tapar, ¿no? O sea, ¿qué escondes, no? Todos están desnudos, bueno, no voy a usar una palabra. En el sauna también, ¿no? Claro, entonces si tú te tapas hay algo, ¿no? Hay algo, es esa sospecha que también está relacionada con el tamaño del pene y la vergüenza y el poder mismo que representa pues lo fálico, ¿no? Entonces se vive pues también con ese lastre, digamos, ¿no? De la potencia sexual también que tiene que cumplir. Entonces yo creo que son todas estas variables que vienen siendo bastante parte de una constitución subjetiva, digamos, de esto que venimos a llamar lo masculino, que puede variar de cultura en cultura, ¿no? De contexto en contexto. Ahora, ¿por qué deberíamos analizarnos como hombres si estamos intentando desmontar estas masculinidades hegemónicas, si estamos intentando en espacios como este a lo mejor hablar entre hombres y decirnos qué es lo que nos está sucediendo? El camino sería dejar de consumir sexo, dejar de pagar por él. ¿Cómo reencaminamos o cómo de alguna manera giramos esto que nos hace daño? Porque al final del día somos hombres infelices nomás, pues. Claro, bueno, eso es un tema un poquito complejo y bien difícil de decir, debería ser así, ¿no? Porque no solo depende, digamos, yo creo, desde la visión que tienen los hombres sobre este hecho, ¿no? Más allá de que la prostitución misma sea pues un fenómeno que no solamente es el servicio, que desde mi punto de vista más bien ahí es donde se le adjudica, digamos, ese enfoque como laboral, ¿no? Porque si tú ves la prostitución, pues tiene varios enfoques, desde la explotación, la violencia sexual comercial, y lo curioso es que, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual comercial son víctimas de violencia sexual comercial hasta cumplir los 18 años. 18 años y un día, y por voluntariedad ya dejas de ser víctima de violencia sexual y pasas a ser trabajadora sexual. Impresionante, ¿no? Trabajadora sexual, ¿no? Entonces, definir, los hombres son los que tienen que definir si sigue consumiendo o no sigue consumiendo. Yo creo que más bien es algo que bastante estructural, digamos, de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú le preguntas a las organizadoras, a las organizaciones de trabajadoras nocturnas de Bolivia si se debería extinguir el trabajo, seguramente te dirán que no y tendrán sus valederas razones, ¿no? Claro. Lo cierto es que existe y lo cierto es que se da, digamos, en condiciones bastante precarias. Lo cierto es que hay, digamos, una doble cara frente a este discurso, digamos, de debería existir o no debería existir, porque por ejemplo, se demuela este local, el Katana, todo el mundo aplaude, pero al frente hay otro más grande, ¿no? Y no solo ahí, digamos, ahí en toda la ciudad está. Abres aquí en la Juan de la Riva tenemos unos 20, creo. Abres la Razón un domingo y están, pues, todos los días, no solo los domingos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, eso es mucho hablar para los demás. La cosa es
real y estructuralmente, pues ponerse a reflexionar en esto de la voluntariedad y en cómo es que estos ritos también de la masculinidad han pasado también por el ejercicio sexual, ¿no? Claro. Por eso no es casualidad también que la mayoría de los hombres, pues, bueno, no sé si la mayoría, pero hace tiempo se había visto que existía este fenómeno de que los adolescentes, los pobres solían debutar sexualmente con... Claro, era su regalo, ¿no? Claro, y además los padres también implicados en eso, y está Claro. pues en el imaginario popular, en la cultura popular, hay películas. Ajá. Bueno, Ahora, ¿por qué es una actividad tan estigmatizada? Porque es esto, ¿no? Casi es un juicio el padre que lo hace debutar a su hijo con Claro. una trabajadora sexual, pero a la vez es este reconocimiento de que es una actividad que no va a desaparecer nunca. Sí, justamente, ¿no? Eso es lo que me refería con ese doble discurso frente a este hecho, ¿no? Claro. Claro, por un lado se estigmatiza, ¿no? Se estigmatiza moralmente, de ahí la palabra, bueno, que no la voy a decir ahora. Está bien. Casi Aunque ya no es horario de protección al menor. ya, ¿no? La palabra con la que se suele referir, digamos, a las trabajadoras sexuales y la actitud frente a eso mismo, ¿no? Es decir, ya la descalificación a las mismas mujeres cuando se escapan pues de este mandato de pureza que se le ha asignado, ¿no? De esta camisa de fuerza moral que les hemos asignado lo patriarcal, aunque yo también estoy de acuerdo con algunas compañeras feministas que hay que discutir también qué es esto de lo patriarcal, ¿no? Porque a veces se habla tanto de esto que más parece una idea, ¿no? Pero cómo se reflejan los hechos, yo creo que es algo bastante estructural. Interesante. Oscar, ¿cuáles podrían ser tus reflexiones finales en torno a la oportunidad que nos deberíamos dar los hombres, todos ahora, todos los que nos están viendo en sus casas, para interpelarnos, para un poquito preguntarnos en relación a por qué lo hacemos, desde dónde lo hacemos, qué es lo que nos ha generado esta necesidad? Claro, lo que a veces es bien difícil de pronto de ponerse a reflexionar como hombres, este ejercicio de privilegios, ¿no? Es decir, si es que lo estás viendo como una necesidad, que ya hemos dicho hace un rato que es bastante discutible, habría que ponerse, ¿por qué hay otra persona a la que yo le puedo pagar y puedo, digamos, acceder a violentar este cuerpo, ¿no? En función de la necesidad del otro, además. Cosa que es bastante chocante, por lo menos, Claro. digamos, desde mi forma O sea, de ver, aprovecharme ¿no? de tu necesidad Claro, económica exacto, ¿no? para sosegar mi, entre comillas, necesidad. De ahí pues, que yo creo que es bastante delicado hablar de este tema del desahogo, de la necesidad, ¿no? Porque más hay este ejercicio también de dominación que está relacionado, como hemos dicho, hace un momento con el mandato de la masculinidad, pero también hay esto que es el otro lado también de cómo más bien satisfaces otra cosa, que ya no es tanto este impulso biológico, sino esta demanda social de afirmarte hombre, ¿no? A través de esto, si podrías hacerlo de repente con otras cosas, pero igual estás atado porque o tienes que proveer, tienes que proteger, no, es eso de tienes, ¿no? Claro. Entonces, creo que no se reflexiona desde ahí. Yo creo que más bien se reflexiona justamente donde tú dices del desahogo, del que lo necesitas, satisfaces el impulso y luego volver a empezar, ¿no? Entonces hay esas cosas de nunca Qué acabar. loco. Qué loco. Oye, Oscar, he disfrutado mucho esta conversación, te agradezco mucho, te vamos a invitar más seguido, además, al espacio. Gracias. Nos parece súper valedero todo lo que nos has dicho y todo un aporte. En la presentación me he olvidado de decir que escribes perfecto y me gusta mucho Gracias. leerte. Entonces, nada, que este tiempo no sea tan largo para volvernos a encontrar. Ojalá que sí, Oscar. Gracias por la invitación y pues con gusto nos vemos en otra. Gracias de verdad. Gracias. Oscar Martínez ha estado con nosotros. Enseguida continuamos con el panel en la parte final, las reflexiones y obviamente tenemos que abordar unos cuantos temas más hoy acá en Sapiens, activismo contra el machismo. Espérenos, por favor.